Hola a todos, bienvenidos al canal de Circuit Plus. En la oportunidad de hoy vamos a resolver un problema de máquinas eléctricas de transformadores trifásicos. El problema es el siguiente: un transformador trifásico de 2 megavoltampere, 13,2, 24,5 kilovolts, conexiones Y delta, tiene una impedancia Z1 de 0,25 más J1.3 ohms por fase y Z2 de 4 más J20 ohms por fase. Los efectos de su rama de magnetización son despreciables. Si el transformador opera como elevador entregando su plena carga en el secundario, con factor de potencia 0,8 en atraso y tensión nominal del secundario, determine la magnitud de la tensión de línea en el primario, B, la regulación en porcentaje del transformador, y C, eficiencia del transformador. Entonces, lo que se busca en este problema y de aquí en adelante para muchos tipos de problemas de ese estilo es obtener un modelo de circuito del transformador y que a partir de ese modelo de circuito podemos dar solución a esas tres inquietudes, inclusive otro tipo de problemas más adelante, ¿sí? Y ese modelo que nos interesa, vamos a dejar de entrada claro que es el modelo con el que siempre vamos a trabajar ese tipo de problemas, es el modelo equivalente aproximado, y en este caso por fase, ya que es un transformador trifásico. Y ese modelo básicamente de qué está compuesto. Entonces, si tenemos en cuenta el modelo de circuito, pues acá vamos a tener en primera instancia una rama paralelo, y esa rama paralelo, ¿a qué hace referencia? Esta rama paralelo hace referencia a la rama de magnetización, lo que estamos hablando de las pérdidas magnéticas, una resistencia a magnetización y una reactancia a magnetización. Lo que eso representa las pérdidas magnéticas en el núcleo y la reactancia por flujo de dispersión en el núcleo. Y a continuación viene acá en el modelo de circuito una rama serie, que se le suele llamar rama serie, y esa rama pues queda, ya miramos qué hay en cada uno de estos terminales, ¿sí? Y acá, digamos, hace referencia a la resistencia, se le suele llamar la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito, pero dicho de otra manera, esto hace referencia a la resistencia por pérdidas en el devanado o en los devanados del transformador y la reactancia de dispersión por el devanado. Resistencia o del cobre también y reactancia de dispersión, de flujo de dispersión. Básicamente eso hace referencia a los embobinados. Y esto pues al material magnético, el núcleo. Y en este modelo, digamos que lo usual es que en las terminales de acá a la izquierda se conecte o se representa acá la alimentación del transformador, ¿sí? Como una fuente de alimentación. Recuerde que el transformador pues, es una máquina direccional que puede entregar energía en un sentido, en otro sentido, dependiendo de las condiciones. Hay algunos tipos de transformadores que siempre van a entregar energía en una única dirección. Ahorita vamos a contestar un poco más esta idea. Aquí tendríamos lo que podríamos representar la fuente de alimentación o la alimentación del transformador. No necesariamente tiene que ser una fuente, una generación, puede ser de una red de transmisión, pero representado por medio de una fuente. Y acá, pues, un bloque que representa lo que el transformador está alimentando, lo que llamaríamos como una carga que puede ser tanto un dispositivo o un tipo de usuario o un nodo en una red de potencia. Pero eso lo vamos a representar de una manera sencilla, un consumo, lo vamos a llamar una carga eléctrica. Ahora, este modelo acá, recuerden que ese modelo acá lo vamos a llamar ese modelo acá lo vamos a denominar el modelo equivalente aproximado, pero que en transformadores trifásicos, pues ese lo vamos a llamar monofásico por fase, ¿sí? O por fase. Diferencia entre el modelo monofásico, en monofásico y trifásico, no, pues miren que es un modelo de circuito, solamente que pues eso, pues el modelo de circuito de un transformador monofásico y un transformador trifásico, desde el punto de vista del modelo de circuito, pues es el mismo, ¿sí? En teoría es la misma estructura de circuito. Solo que pues hay que tener consideraciones desde el punto de vista que sea trifásico. Ahora lo que se viene es, hay que hacer una interpretación porque eso es un modelo equivalente aproximado por fase, pero hay algo que es muy importante y es que este modelo es referido, referido. Eso es un modelo referido. ¿Y qué hace referencia a un modelo referido? O ese modelo está referido a la zona de alta tensión o a la zona de baja tensión. Recuerden que los subíndices o la simbología alta tensión utilizamos el término H y baja tensión el término X, dependiendo, pues, digamos, de diferentes literaturas que se encuentren o aspectos técnicos. Ese es un modelo referido. Quiere decir que toda la información del circuito, sobre todo las impedancias, ¿no? Sobre todo las impedancias, tienen que estar vistas en un solo lado. Pero usted puede mirarla en primera instancia. Hay dos impedancias, ¿sí? Hay dos impedancias, Z1 y Z2. ¿Por qué hay dos impedancias? Porque hace referencia, pues si usted mira rápidamente el modelo básico de transformador, usted sabe que
No nos vamos a entrar en aspectos de construcción, sino en modelos de circuitos sencillos que son dos arrollamientos, ¿sí? Dos arrollamientos, en el cual las características principales es que uno de esos arrollamientos es la zona de alta tensión, la tensión de alta tensión, y otro representa la zona de baja tensión, ¿sí? Alta tensión y baja tensión. Y que estas bobinitas de acá, que las estoy pintando ideales, pues realmente tienen una impedancia. Y esa impedancia característica, pues es una resistencia y una reactancia. Sería R1 y X1, y aquí lo mismo para acá, para la otra zona. O bueno, para cualquiera de las dos bobinas sería para cada bobina se representa por medio de esa impedancia una resistencia y una reactancia. ¿Por qué yo no digo que es esta o esta? Porque recuerde que primario y secundario no hace referencia al tal va, simplemente primario hace referencia que ahí va la fuente de alimentación o la alimentación, y el secundario hace referencia a donde está la carga. Pero esto no tiene que ver que la fuente tiene que ser, esto no tiene nada que ver con alta tensión o baja tensión, porque recuerde que pues usted puede ver dos puntos de vista acá, y es que la fuente puede estar en la zona de alta y la carga puede estar en la zona de baja, que esta configuración se llamaría la reductora, y esa es la segunda configuración en la cual la fuente de alimentación o la alimentación del transformador puede ser en baja tensión y la carga puede ser en alta tensión. Esa se llama la configuración elevador. Eso es muy usual en sistemas de generación y eso en sistemas de distribución, ¿sí? Pero no vamos a entrar en ese tipo de detalles técnicos, simplemente para que los tengan en cuenta, ¿sí? Para este ejemplo en particular, hay que tener muy claro y hay que definir esto en primera instancia, porque mira, un transformador trifásico, ahí me dicen especificaciones, ¿no? En las especificaciones de la máquina trifásica, tendrá que hacer un esquema que me ayude a empezar a entender un poco mi punto de partida, digamos, una metodología. Buscaremos una metodología de siempre hacer esa representación de la máquina de una manera, digamos, sencilla. Aquí tendríamos, aquí ya estoy haciendo una representación, un modelo simplificado del transformador. Ese transformador, ¿qué características tiene? Es una máquina que tiene una potencia aparente de 2 MVA. Esos 2 MVA se refieren a la potencia nominal aparente. Los 2 MVA es la potencia nominal del transformador, que esa potencia es la máxima que el transformador puede transportar o suministrar, ¿sí? Es la potencia máxima que puede transportar de una zona a otra zona. ¿Por qué una zona a otra zona? Porque el flujo de potencia puede ir en esta dirección en un instante de tiempo, ¿cierto? O también existe la posibilidad que el flujo de potencia puede ir a otra dirección en otro instante de tiempo. Hay transformadores en los cuales en instantes de tiempo el flujo de potencia puede ser de alta a baja, baja alta, o de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Pero hay transformadores que el flujo de potencia solo está pensado en una sola dirección. Por ejemplo, un transformador elevador, por ejemplo, en generación, usted tiene aquí una fuente de generación y el transformador, no la línea de transmisión, pues la idea es que el flujo de potencia vaya del generador a la transmisión. No es usual que la energía, que el generador opere como un elemento consumidor, no. O distribución en el cual aunque sí tiene una red de distribución y ese transformador alimenta a un usuario. Pues la idea es que la energía siempre vaya pues, de la red al usuario. Por ejemplo, en la configuración reductora. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que el flujo de potencia pues, va en estos casos, en elevadores y en reductores, pues el flujo de potencia siempre en una única dirección, ¿sí? En este caso, pues el usuario, digamos en algunos tipos de usuarios, un usuario que simplemente no regula, un usuario tradicional, pues la idea es que él recibe energía eléctrica. Claro, puede haber casos en el que el usuario suministra energía a la red, pero eso ya es otro tipo de visión, otro tipo de escenario. No sé, que ese es el escenario clásico en el cual, o usted piensa en un motor, porque hay usuarios que pueden entregar energía a la red, pero eso es otro tipo de usuario. Pero una carga puntual, por ejemplo, que estemos alimentando un motor industrial, pues el motor no entrega energía a la red, siempre el motor absorbe energía a la red. Entonces, para tener un poco en cuenta este contexto, ¿listo? Entonces, las características del transformador. Aquí digamos que es una tensión, y aquí voy a colocar a la izquierda 13,2 kilovolts, no necesariamente tiene por qué será esta dirección, pues al otro lado. No, eso no es relevante realmente. 13,2 kilovolts. Y acá sería 34,5 kilovolts. Esta es la zona que vamos a llamar de baja tensión y esta es la zona que vamos a llamar de alta tensión. La razón es muy sencilla. Pues la tensión más grande sería la alta tensión, la tensión más baja es la de baja tensión. Así de sencillo. Recuerde muy bien que estas tensiones de acá son valores de línea, ¿no? Estas son tensiones de. Recuerde muy bien, o hagámoslo acá, que en los datos de un transformador, cuando usted le hablan de potencia nominal,
y tensión en alta y tensión en baja, que hace referencia a la relación de transformación, son valores de línea, ¿sí? Son valores de línea. Cantidades trifásicas, cantidades trifásicas, ¿sí? Cantidades trifásicas. ¿Listo? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Pero la pregunta es, alta y baja, ¿pero qué quiere decir? Esa es la zona de baja tensión, de alta tensión, pero ese transformador trifásico, ese trafo trifásico, ¿qué es lo que, cuál es la diferencia entre alta y baja y ahora sí primario y secundario? Esto no me implica nada, simplemente yo sé que tengo un transformador que tiene un devano de 13,2 kV y 34,5 kV. Aquí puedo sacar un aspecto, puedo calcular corriente en alta, corriente en baja, impedancias, pero no es el caso. Con esa información es más que suficiente. Pero ahora vamos a ir, como primera instancia, que es muy importante, es que vamos a identificar según el problema muchas cosas, que es con respecto al primario y secundario, porque a partir de eso nos trasladamos a este modelo. Entonces miren lo siguiente, los efectos, bueno, esa frase la vamos a dar de último, el transformador opera como elevador. Esa frase es bastante importante porque va a ser nuestro punto de partida. Al hacer elevador quiere decir que la fuente, vamos a escribirlo acá, o el primario, no vamos a ser más directos, el primario va a ser la zona de alta tensión y el secundario va a ser la zona de baja tensión, así de sencillo. En el elevador, pues ya sabemos que, en el reductor sabemos que, no, en el caso del elevador, perdón, la configuración va al revés, el primario sería baja tensión y aquí sería alta tensión. Es al revés realmente. La configuración elevadora, recuerde que la fuente de alimentación, va en baja tensión y la carga iría en alta tensión. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta, saber definir dónde está ubicado cada elemento del circuito, ¿sí? Y adicionalmente, mire, conexión Y delta. Entonces, miren que el Y es el de 3. Miren que la conexión en Y inicialmente le están diciendo 13,2 kilovolts, ¿cierto? Y 34,5 kilovolts. En ese mismo orden también van las conexiones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la primera tensión que menciona es la zona en Y la segunda tensión que menciona es la zona en delta. Entonces quiere decir que Y delta quiere decir que el Y, la zona de baja tensión está conectada en Y y la zona de alta tensión está conectada en delta. Eso es muy importante de tener en cuenta a la hora de tener usted el modelo, ¿no? A la hora de tener usted el modelo. Entonces, miren, sería la zona baja tensión está conectada en y alta tensión está conectada en delta. Esta información es muy relevante, muy importante porque a partir de eso es que vamos a trabajar la siguiente información. Y es lo primero que vamos a tratar. Hay dos aspectos muy importantes de ese circuito equivalente y es la ubicación de las impedancias, esas impedancias que están acá, y la carga. La carga es lo último que vamos a modelar. Primero vamos a empezar por acá. Pero para modelar el circuito yo tengo que tomar una decisión y es que voy a trabajar con el modelo referido en alta, referido en baja. ¿Cuál será la mejor opción? Realmente la opción no importa. Usted puede referir en alta o referir en baja, que los resultados desde el punto de vista de los extremos del transformador, llámese los extremos del transformador, fuente y carga, o problemas como regulación y eficiencia, son indiferentes de esto. Ya si ahí me preguntan por una fuente de alimentación, debo tener mucho cuidado dónde está ubicada y el modelo referido. Para eso lo vamos a tener en cuenta en ese problema, ese aspecto que acabamos de mencionar. Entonces, miren lo siguiente. Yo puedo tomar una decisión. Miren, el transformador opera como elevador y el elevador es la zona de alta tensión. Es decir, la carga está en alta tensión. Simplemente por una idea simple, vamos a tomar para el ejercicio vamos a tomar la decisión de que vamos a trabajar los valores referidos en alta tensión. Alta tensión. No quiere decir que porque entonces si el ejercicio me va a quedar mal resuelto, si lo refiero en baja tensión, me va a quedar mal resuelto el problema. No, me da exactamente lo mismo, Ahorita simplemente vamos a hacer, solamente usted escoge una zona, la de su interés, la que usted quiera, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Usualmente uno deja incluso la información donde se la carga, algunos aspectos prácticos, ¿no? O dejan en la zona de la carga, la zona fija. La carga está en alta, entonces alta tensión, la carga está en baja tensión. Eso al final de cuentas es indiferente del usuario, Pero entonces hay que tener vamos a tener en cuenta lo siguiente. Miren eso, vamos a ubicar las impedancias.
Vamos a empezar por la rama monetización. Y es bastante interesante esa frase cuando a mí me dicen los efectos de la rama de monetización son de expresión. Esa frase es muy común en muchos de los tipos de los problemas. Inclusive algunos textos no tienen como... Algunos textos le dan a usted Z1 y Z2 y nunca mencionan la rama de monetización. Si a usted no se las mencionan es porque le están dando esta frase, pero no se la están mencionando. O sea, esta frase debe estar incluida. Porque se dice, si los efectos de la rama de monetización son despreciables, quiere decir que el circuito, la parte paralela del circuito, interprételo como un circuito abierto, es decir, una impedancia infinita. O como básicamente decir es que eso de acá lo elimina, reemplaza esto por un circuito abierto o lo elimina. Por lo que entonces el modelo del transformador se nos reduciría a básicamente una impedancia, una impedancia seria. Entonces el modelo se nos va a reducir sencillamente a una impedancia seria, aquí donde estaría la fuente de alimentación, ¿cierto? Y acá pues donde estaría la carga. Pero para la más, para la menos, cuando usted, y aquí tenemos el R de cortocircuito y el X de cortocircuito, ¿sí? Se le suele llamar R de cortocircuito o impedancia de cortocircuito o equivalente. El término cortocircuito es por la prueba que se emplea en la práctica para usted calcular esos parámetros. Pero si, tengan muy en cuenta que cada vez que usted le hablen de una rama de manifestación despreciable es que usted puede llegar a ese modelo directamente, al grano, o que le están despreciando eso, circuito abierto. Si en algún problema no le mencionan esa frase, pero en ningún momento me hablan de la resistencia o la reactancia, básicamente le están tratando de decir que eso se lo dijeron, pero no es explícito. Es muy importante que tengan esa información clara, por lo que a veces queda uno pensando, y bueno, y esto es, digamos que esto tiene impacto en el punto de vista de eficiencia, es decir, esto es muy importante a la hora de calcular eficiencia en efectos de calcular regulación de tensión, indiferentemente, si usted utiliza este modelo, eso es indiferente de que lo conozca o no lo conozca. ¿Ok? Porque la regulación de tensión, lo único que le está diciendo a usted es que quiere tratar de relacionar la tensión en la carga, esta tensión que está acá, voy a llamarla acá tensión de la carga, y acá la tensión de la fuente. Pero miren que la tensión de la fuente se lo ve acá. ¿Sí? Entonces, por eso esta tensión, esa rama acá es indiferente a la hora de hacer cálculos de regulación. En eficiencia, sí, claramente debo conocer esto. Pero acá no es, este no es el caso. Este no es el caso. Ahora, yo tengo dos impedancias, Z1 y Z2. Pero ¿qué hago con esas dos impedancias? ¿Qué hago con esas dos impedancias? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Y es que vamos a hacer los dos puntos de vista. La Z de cortocircuito, ya sea en alta, o si usted hubiese querido calcular la Z de cortocircuito, ya sea en baja, va a depender de dos cosas. De que usted agarre Z1 y usted agarre Z2 y digamos que en primera instancia usted lo que va a hacer es sumarlas. Pero alguien puede pensar, oiga, ¿esto se suma así directamente? O sea, si yo lo refiero a alta o yo lo refiero a alta, simplemente sumarlo Z1 y Z2, no implica eso de que uno esté en alta, que Z1, Z1, vamos a colocar aquí datos relevantes. Z1 hace referencia, voy a llamarlo más bien Z, Z1, Z sube, quiere decir la que está en baja. Y que Z2 es el secundario y el secundario está en alta tensión, debo llamarlo ZH. ¿Sí? ZH. ¿Sí? Son dos impedancias totalmente diferentes, ¿no? Son estas dos, esto no quiere decir que Z2 es la referida al primario o es la secundaria vista al primario. No, aquí ninguno es referido. Simplemente están separadas, es la impedancia de cada uno. Cuando yo hago eso, este cortocircuito es que las dos las estoy viendo como una sola. Aquí la estoy viendo por separado y la de cortocircuito acá, ese modelo es que las dos las volví una sola, pero para volverla una sola es una suma, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Primero, que Z1 sea la zona de baja y que Z2 sea la zona de alta, ¿sí? Y que adicionalmente para trifásicos hay que tener mucho cuidado de que la baja esté en Y y que ese esté en delta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí unos subíndices que lo acompañan. Ya sabemos que aquí todo lo que tenga que ver con 1 está en baja y todo lo que tenga que ver con 2 está en alta. Y es más, vamos a hacer otro pequeño cambio. Es el siguiente. Verde, voy a dejar alta en verde. Entonces lo voy a dejar con el mismo color. Alta con alta, el mismo color. Y eso que está en baja, por practicidad ya van a dar cuenta por qué lo vamos a hacer así. Naranja con naranja, es decir, naranja con naranja, ¿sí?
Entonces quiere decir que esto que es tan alta quiere decir que no hay que referir. El que tenga el mismo subíndice o el que usted sabe que está en la misma, quiero referir a alta y esta intensidad es tan alta, queda quieta, no hay que referir. Esta habría que referir. Esta que está en baja, esa impedancia como ya está en baja, no hay que referir. En el caso de alta, como esa impedancia está en alta, queda quieta. Como esta impedancia está en baja, toca referir a alta. En el caso de referir en baja, la impedancia que está en baja no hay que referir, queda quieta, pero la que está en alta sí hay que referirla a alta. Empecemos con esa primera parte, con referir. Voy a correr eso un poquitico más para acá, porque entonces la impedancia en baja se refiere. ¿Y cómo se refiere? Sencillo, usted va a multiplicar por la relación de transformación. Por la relación de transformación. Y la relación de transformación es simplemente una división, es un número racional. Y aquí, y son la división de dos números. ¿Y esos números de dónde sale? La relación de tensiones. Estos dos números son los que van a ir acá. Pero arriba está, o será que es 34,5 dividido entre 13,2 o 13 entre 34,5, sencillo. Esa impedancia está en baja y la quiere ver en alta, entonces arriba siempre va para donde arriba va el número para donde usted quiere verlo. Es decir, tengo esa impedancia en baja y lo quiero ver en alta, entonces arriba va a ir alta. ¿Y alta quién es? Pues la tensión de alta 34,5. Como las dos unidades de tensión son kilovolts, pues se van a cancelar, no voy a tener en cuenta. Y aquí entonces debería colocar 13,2. En el caso de acá, miren que la impedancia en alta debería estar multiplicada por la relación de transformación. Esa es la que tengo que multiplicar por la relación de transformación. ¿Y cómo la multiplico con la relación de transformación? ¿Y cómo lo vuelvo en baja? Entonces miren que inclusive voy a jugar con ese código de colores. Quiero volver esa impedancia en gris verde, quiero volver a esa impedancia en gris naranja. Entonces vuelvo y juega. Aquí igual A. Y otro aspecto muy importante. En el caso de las impedancias hay que tener mucho cuidado que la relación de transformación va al cuadrado. Va al cuadrado. Es la misma relación de tensiones, pero al cuadrado. La misma lógica. Algo que está en alta la quiero llevar en baja. Entonces arriba va el de abajo. 13,2 y 34,5. Recuerden ustedes que pues kilovolts y kilovolts se van a cancelar. Y eso iría al cuadrado. Eso es esta parte. ¿Sí? Eso es esta parte. Sencillamente eso es esta parte pues debido a que pues simplemente está, quiero en alta, entonces recuerde que la que está en alta queda quietica y la que está en alta y la que está en baja hay que referirla. Quiero en baja, entonces la que está en alta hay que referir, la que está en baja queda quietica. Hasta aquí sería en teoría suficiente cuando se habla de transformadores monofásicos. En transformadores monofásicos hasta aquí es suficiente, pero la cuestión es que es un transformador trifásico y en el transformador trifásico, voy a escribir la sigla transformador trifásico, hay algo muy importante que es lo siguiente. Recuerde que ese es un equivalente mono. Básicamente eso se llama un equivalente monofásico. Un equivalente por fase, un equivalente monofásico. Y la teoría de circuito me dice que un equivalente monofásico, todos los elementos del circuito, las partes del sistema trifásico tienen que estar en Y. Tienen que estar en Y. Pero habrán cosas que están en delta. Y habrán cosas que están en delta. Y las impedancias en D. Y eso hace referencia a las impedancias. Entonces yo voy a tener dos situaciones. Y las impedancias que están en Y ya quedan automáticamente listas para el equivalente monofásico. Pero las impedancias que están en delta hay que hacer algo. Y recuerdo lo siguiente. Yo tengo que convertir una impedancia que está en delta como si fuera en Y. ¿Y a eso cómo lo hago? Agarro la impedancia que está en delta, le doy entre 3, la teoría de circuitos. Esto simplemente, y esto solo se hace siempre y cuando que el sistema se va balanceado, teoría de circuitos. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una impedancia en delta? Tengo que convertirla a Y. Tengo que hacer la transformación delta estrella. ¿Y eso cómo se hace? Gracias a esta ecuación acá. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí, recuerde que lo que está en baja, entonces recordemos eso, lo que está en baja está conectado en Y. Y miren que eso acá está conectado en Y y eso acá está conectado en Y. Eso acá, lo que está en alta está conectado en delta, eso que está en delta y eso que está en delta. Entonces, eso que está en Y, ya no hay que hacer nada. Esa impedancia queda quietica, no hay nada que hacer. Pero esa que está en delta, habría que dividirla entre 3. Esa habría que dividirla entre 3. En el caso de acá, aquí, si lo hubiéramos referido en alta, la que está es Z1, hay que referir, esa que está en baja hay que referir en alta, pero ya, hay que referir. Recuerden que la operación de acá, esa primera operación que hicimos, es indiferente, eso es indiferente de transformador monofásico o trifásico.
que si yo tengo una impedancia en baja, la tengo que referir en alta. Eso es indiferente, eso hay que hacerlo sí o sí, sea transformador monofásico o trifásico. Digamos que la primera operación, lo que hicimos en verde y en naranja, es indiferente. Recuerden esto, que referir una impedancia en baja a alta o de alta a baja en el modelo equivalente aproximado es indiferente al transformador monofásico o trifásico. Es indiferente al trafo monofásico o trifásico. Esto no me interesa, eso no tiene nada que ver. Eso va a ser indiferente si usted trabaja con un transformador monofásico o trifásico. El 1/3 que aparece acá es solo exclusivamente de transformadores trifásicos. Y eso aparece cuando usted tiene impedancia en delta, que está en Y, no hay que dividirle entre 3. Toda impedancia que está en Y hay que ir entre 3, pero toda impedancia que usted encuentre en delta hay que ir entre 3 para darle equivalente monofásico. Entonces, en el caso que yo hubiese querido elegir el modelo de Z cortocircuito en baja, aquí no tengo que referir porque ya estoy en baja. Y no tengo que ir entre 3 porque ya está en Y. Esta impedancia que está en alta, la tengo que referir en baja, pero adicionalmente hay otra cosa, y es que, primer paso, referir todo a un solo lado. Sea en baja, listo, eso que está en baja, ya no hay que nada que hacer. Eso que está en alta, pasarlo a baja. Paso número 2, revisar cada impedancia. Esa impedancia finalmente viene en la zona que está en Y, listo, no hay nada. Esa se queda quietita, ya está lista. Pero acá, esa impedancia está en delta, entonces hay que, bueno, aquí dividirlo entre 3 o multiplicar por 1/3, que es lo mismo. Entonces, tengan mucho cuidado que va a depender de la configuración. Por eso les decía que eso es muy importante a la hora de tener el modelo, ¿sí? Y miramos que en los dos casos, pues miren que acá solamente se aplica el producto de la relación de transformación, pero no hay que hacer, pero acá no, pero siguiente 3, pero miren que cuando referimos en baja, acá no hay que multiplicar por la relación de transformación y se deja quieta. Aquí hay que multiplicar por la relación de transformación y a su misma vez dividir entre 3 por la cuestión del trifásico a cada monofásico. Entonces miren que la interpretación es muy diferente para cada interpretación. Vamos a elegir este valor. Podemos trabajar este, también es correcto. No quiere decir que eso sea incorrecto, pero vamos a elegir esto porque pues, es lo que dimos al comienzo. Traemos en alta. Traemos la zona en alta. Entonces, finalmente, ¿quién es la impedancia de cortocircuito en alta? Que va a ser, en primera instancia, la impedancia que está en baja, que se llamaría Z1, que es de 0.25, ¿cierto? Más J 1.3. Eso va a quedar multiplicado por 34,5 dividido entre 13,2 al cuadrado, más la impedancia en baja, que es 4, la del secundario, que es 4 más J20, pero esa impedancia hay que ir entre 3. Es más, respetemos el código de colores para recordar lo que estábamos haciendo. Eso va ahí entre 3 por la trampo trifásico y esto aquí va en verde porque es la relación de transformación. Y haciendo los cálculos respectivos rápidamente, aquí hace referencia en que usted multiplique el 0.25, aquí haciéndolo rápidamente en la calculadora, y cuando se tiene el 0.25 más 1.3 y se lo multiplica por 34.5 entre 13.2 al cuadrado, y adicionalmente le vamos a sumar 4 más 20i y siguiente 3, eso da como resultado final, aproximadamente 3,04, con eso va a ser más que suficiente. No vamos a ser rigurosos en la cantidad de decimales, ohms. Ohms por fase, ohms. ¿Listo? Ese es el valor de la impedancia de cortocircuito. Ese es el valor de la impedancia que va agregado acá en este modelo, en este modelo, en este modelo acá. Ahora a continuación vamos a pasar a la siguiente página y vamos a guardar esa información. Y en la siguiente página lo que vamos a hacer es agregar la información y nuestro logo característico de la página. Lo que vamos a hacer es este cálculo que acabamos de hacer, ¿cierto? Tenerlo acá y seguir con el inicio del ejercicio, no perderlo de vista. Ya hicimos el análisis respectivo acá, ¿cierto? Y el cálculo que acabamos de hacer en función de la anterior, y pues, ¿por qué no traernos este modelo de circuito? Este modelo de circuito, o volvámonos a dibujar rápidamente. Entonces, recuerden lo siguiente, que el modelo de circuito con el que vamos a trabajar, vamos a hacer un poquito más grande,
Es el siguiente. Que el modelo de circuito con el que vamos a trabajar sería, entonces, al final de cuentas, nos va a quedar es una resistencia y una reactancia, y esos valores son estos que están acá. La carga, aquí vendría el otro terminal, la carga, aquí perfeccionando un poco el dibujo, y la fuente de alimentación, o lo que alimenta ese transformador. ¿Ok? Y que voy a llamarlo esto, la fuente de alimentación, y recuerde que todo eso está referido en algo. Eso está referido en algo. Y acá estaría la tensión de la carga, voy a colocarlo aquí en alfa, solamente dejaremos esa información y esto es el índice A de alfa. Ya ahorita vamos a ver qué información usualmente nos interesa a la carga. Por ahora simplemente vamos a completar el modelo y a partir de ese modelo pues, vamos a ver qué es lo que usualmente se agrega acá y que ese modelo tiene que respetar estas preguntas que están acá. Entonces miren, aquí iría de la parte resistiva, que sería 3,04 ohms, y la parte reactiva, de los 15,54 ohms. Listo. Ahora, hay que tener cuidado con lo siguiente. Entonces dice lo siguiente. Transformador opera como elevador. Como elevador. Quiere decir que la tensión de la carga, quiere decir que la carga, ya sabemos que al decir elevador, rápidamente, la carga está ubicada en la zona de alta tensión. Eso es todo. Y que la fuente pues estaría en la otra zona. Tenemos por ahora solo la carga. Como elevador entregando su plena carga. Cuando dice el transformador entrega, recuerden muy bien que la potencia de la carga siempre se va a expresar de la forma, un factor que se llama la cargabilidad por la S nominal del transformador. O usted usualmente no es que le digan que la carga es de 100 kilowatts, no, no es que, no es que se van a expresarlo así, lo que pasa es que técnicamente hablando es mucho mejor que usted exprese la carga como el porcentaje de consumo de la carga. Y recuerde que esta ecuación de acá es para potencia aparente solamente, no es para potencia activa, potencia aparente. Lo usual en el aspecto técnico es que la potencia de que el transformador está suministrando sea una función de la potencia nominal por un porcentaje de carga. Para usted puede decir, no, es que mi carga usted tiene una carga de 200 kVA, 300 kVA. Y me dice, bueno, ¿cuál es el problema con eso? Pero es que si mi transformador, por ejemplo, es de 180 kVA, un ejemplo, ese es el trafo, y mi carga de 200, esto me está diciendo es que, oiga, la carga es mucho mayor que la que el transformador soporta, entonces yo no puedo conectar esa carga porque puedo dañar, averiar el transformador. No, ya es diferente que usted le diga, no, el transformador está al 80% de su carga. Bueno, el transformador todavía tiene 20% de capacidad. Está al 100%, uy, el transformador ya está al top y ya no. Conectar más carga podría empezar a tener problemas en la operación y daños en el equipo. 50%, ahora lo tengo a media carga. Entonces, porque ustedes realmente, la realidad, ¿cuál es? Es que ustedes conocen su carga. O sea, aquí puede tener 5, 4, 6 usuarios, una zona residencial y se ponerse a caracterizar cada usuario, qué tiene cada cosa, pues es muy difícil en qué momento meterlo. Simplemente las mediciones le está permitiendo saber el porcentaje de carga de transformador. Entonces lo que le interesa en el aspecto técnico y práctico es que usted exprese esto en función de una cargabilidad. Y la cargabilidad pues es un número que va entre 0 a 1 o 0 al 100%. O en función porcentual del 0% al 100% o 0,1 en cantidades por unidad. Entonces cuando a usted le dicen la palabra plena carga, pues quiere decir que el trafo, que la potencia de la carga o de operación, que también se le suele llamar la potencia de operación del transformador, pues estamos al 100%, ¿sí? Estamos al 100%. Quiere decir que el transformador está al 100%. Media carga, el transformador está entregando la mitad. 3/4 de carga, al 75%. Conclusión, quiere decir que la S de la carga pues va a ser igual, la cargabilidad en este caso entonces va a ser igual a 1, porque estamos en plena carga nuevamente, multiplicado por la S nominal del transformador. Y la S nominal del transformador son 2 megavolt ampere. Megavolt ampere. Esa sería la potencia aparente en la carga. Y
factor de potencia 0,8 en atraso. El factor de potencia, pues quiere decir que la potencia de la carga, pero ahora como número complejo va a ser igual a una magnitud de 2 y un ángulo. Y ese ángulo, pues ese ángulo teta, que iría acá, es el coseno inverso del factor de potencia, la definición de circuito. Es decir, el coseno inverso de 0,8, que básicamente es 36,87 grados. Es más, démoslo un poquito diferenciado, a colocar aquí un morado, y es que ese teta es el que iría acá. Quiere decir que el transformador entrega un fasor de potencia compleja de 2 a un ángulo de 36,87 grados, mega, volt, ampere, y este ángulo es positivo porque estamos en factor de potencia en atrás. Recuerden que ese ángulo es positivo porque carga inductiva en atrás. Ese ángulo debería ser negativo si la carga es capacitiva. Entonces quiere decir que el transformador entrega tanto P como Q. Existe una potencia activa. No quiere decir que si el transformador entrega 2 MVA son 2 kilos, son potencia activa kilowatt. No, depende que también lo que pida la carga en Q. Y el factor de potencia que me lo dice. Listo. Y tensión nominal del secundario. Quiere decir que ya hablamos de la potencia. Quiere decir que la tensión de la carga, miren, y tensión nominal del secundario. Entonces quiere decir que la tensión de la carga es la tensión nominal en el secundario. Y el secundario para nosotros, en este caso, el secundario para nosotros es la de alta tensión. Entonces, para mí, lo que me están diciendo es que la tensión de la carga es 34,5 kilovolts, que es la alta tensión, la que ya nosotros definimos anteriormente acá. Entonces, y que en el ámbito práctico, nosotros suponemos siempre que la tensión de la carga, fasorialmente hablando, siempre la vamos a suponer a 0 grados. Eso siempre. Eso es un ángulo de referencia, es un ángulo de referencia que usted puede seleccionar, que es, digamos, un ángulo de referencia que usualmente se usa. Se usa a la hora de hacer cálculos. Que ese ángulo de referencia no va a ser. ¿Será que ese ángulo de referencia tiene algún impacto? ¿Será que si yo, por ejemplo, quiero calcular la tensión de acá, depende de ese ángulo de referencia o no? No. La magnitud de la tensión de acá es indiferente de ese ángulo de referencia. Claro, el fasor de acá es diferente al fasor de acá. Es decir, que si usted pone aquí 0 grados, aquí el ángulo de esta tensión puede darme 30, que coloco 15, me puede dar otro valor diferente. Pero ese ángulo de referencia, pero realmente a nosotros no nos interesa el ángulo de referencia, lo que nos interesa es la magnitud, y la magnitud es indiferente de este fasor. Ese ángulo de referencia, pues simplemente si usted tiene una onda sinusoidal, o bueno, esta onda, un poco rápida, pues quiere decir que alguien vio el punto acá, el punto acá, el punto acá. O sea, es la referencia, esos tres puntos que quiere decir quién captó en qué momento se captó el fenómeno. Pero acá, si usted lo capta acá, aquí un momento otro va a ver la onda sinusoidal. Si lo capta acá, la sigue viendo, aquí la sigue viendo. O sea, ese es el mismo fenómeno, pero visto en diferentes puntos de vista. Pero es el mismo fenómeno, no te cuentas. Listo, entonces del modelo ya completamos que la tensión de la carga, pero hay que tener mucho cuidado. Y es que la tensión que voy a agregar acá no es 34,5. Y alguien puede pensar, ¿por qué no es 34,5 kilovolts? No es 34,5. Hacerlo, bueno, 34, voy a escribir un poco mejor. La cuestión es que aquí no es 34,5 a 0 grados kilovolts. Y alguien puede pensar, ¿pero por qué no? Porque recuerde lo siguiente. Este valor de acá es un valor de línea. Y eso es un equivalente monofásico. Y entonces, y el equivalente monofásico quiere pasar todo a Y. Y recuerde que en conexiones en Y usted debe respetar lo siguiente, que la tensión de línea es de 3 veces la tensión de fase. De fase. Entonces quiere decir que aquí debe colocar una tensión de fase. ¿Y cómo coloco la tensión de fase? Pues si es que vamos aquí, vamos a ir entre raíz de 3. Entonces tenga mucho cuidado que usted siempre tiene que ir entre raíz de 3 en el equivalente monofásico. Y eso es indiferente que eso sea en Y, que sea en delta, no le preste atención a eso. Eso de acá, porque hay conceptos que puede usted tomar mal y ese que, no, que sea en delta, tensión de línea, misma tensión de fase, pero eso es en la conexión en delta, esto es un equivalente monofásico. Entonces, en conclusión, esta palabra Y delta, 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 Y, muchas configuraciones, esto solamente le permite a ustedes
colocar las impedancias, es saber cómo cuadrar las impedancias. Pero este término Y delta no tiene que ver con eso. Es decir, que en el equivalente monofásico, la tensión de lo que sea, una tensión de línea se divide entre raíz de 3. Y eso es indiferente de la conexión en Y o de la conexión en del. Eso es indiferente, ¿sí? Eso es indiferente de que la cosa sea conectada en Y o en del. No se preocupe por eso. Eso de Y en delta solo tiene impacto en esas impedancias. En esas impedancias, lo demás no se preocupe. Lo demás no se preocupe. Eso es que está en delta, no hay problema, siguiente la entre, no se complique con eso, no se complique con eso. El Y o el delta tiene ese impacto, sacan las impedancias. Es saber cómo cuadrar este valor al final, cómo se tuvo que haber cuadrado, que aquí hicimos el cálculo respectivo. Pero esto es indiferente a la conexión, así que tener mucho cuidado con eso. Si usted lo tiene claro, usted siempre sabe, eso siempre, usted siempre, no se preocupe por la conexión. La conexión solo hay que tener cuidado con esto. Y cálculos de regulaciones, de eficiencias, de pérdidas, ya en ese modelo de circuito, ya usted llegó acá, le da lo mismo, o sea, ya esos cálculos le van a quedar correctos. Lo más importante es que usted llegue a ese modelo desde el punto de vista de ventas. Las regulaciones son diferentes, y el delta, y no, ya usted, y aquí ya la palabra Y delta desapareció. Aquí en ese modelo que entra monofásico, esa palabra Y delta desapareció, estamos en un circuito que le da resultados de esto y ya. De ahí para adelante usted no se moleste con eso. De aquí en adelante usted ya no se preocupe por esa información. Ya la interpretó acá. Listo, entonces ahora se viene. Ya con esto es más que suficiente para que usted empiece a decir cosas como la siguiente. Y otra cosa, adicionalmente, esta potencia de la carga es trifásica. Es trifásica. Quiere decir que si usted quiere colocar la potencia, el dato de esta potencia acá, no puede colocar esta información. Miren, darse la carga acá en el modelo es la monofásica. Quiere decir que usted no puede colocar el 2 a 3687, sería un error. Esto recuerde lo siguiente, y es que la potencia trifásica es 3 veces la potencia monofásica. Entonces, conclusión quiere decir que eso en fasor o en magnitud da igual, que la S monofásica es la S trifásica y entre 3. Y esto le da igual, aquí no voy a escribir que si es Y, eso es indiferente del Y del. Entonces quiere decir que aquí lo correcto es que usted tenga aquí la potencia entre 3 en el equivalente monofásico. En el equivalente monofásico tiene que estar dividido entre 3 o de lo contrario llegaríamos a un error garrafal en el modelo. Hay que entender porque recuerde que es un equivalente monofásico. Ahora sí, dice la magnitud de la tensión de línea en el primario. Digamos que esta frase, la magnitud de la tensión de línea, vamos a interpretarlo en el primario. Entonces, vamos a verlo un poquito diferente. Es la tensión de la fuente. Vamos a calcular esta tensión. Y pues tengo esta tensión, tengo la potencia, entonces digamos que podría calcular aquí una corriente, voy a llamar la corriente aquí, voy a llamar la corriente de la carga, voy a llamarlo así. ¿Y por qué la carga? Porque es la corriente de todo el circuito, es la misma. Pero ¿por qué le llaman la carga? ¿Qué? Porque a partir de la carga yo puedo calcular la corriente por la siguiente forma. Y es que en la carga yo conozco la potencia, la tensión y la corriente. ¿Y qué pasa con eso? Pues la famosa ecuación de circuito, S es igual a V por I, conjugado. Entonces quiere decir que la corriente es que usted tome la potencia, 2/3 a la 3687, y eso multiplicado por 10 a la 6 por los efectos del megavolt-ampere, ¿cierto? Por los efectos del megavolt-ampere, esto voy a borrarlo acá un poquitico, porque estamos quedando un poquito acosados. Recuerde que la cargabilidad va entre 0 a 1, que es lo mismo que decir 100%, y esto quedaría dividido, ¿cierto? Entra la tensión, y la tensión que sería 34,5 dividido entre raíz de 3, y esto a un ángulo de 0 grados, y eso multiplicado por 10 a la 3. Pero todo eso hay que conjugarlo. ¿Qué quiere decir conjugado? Que estoy dividiendo un fasor dividido entre un fasor, es sumar un fasor. Y el ángulo que me dé aquí, mire, por ejemplo, yo ya sé que el ángulo
de esta operación, yo sé que al hacer esta operación, división de fasores, divido las magnitudes y resto el ángulo del de arriba menos el de abajo. El ángulo del de arriba menos el de abajo me da 36,87. Pero al aplicar el conjugado, que voy a cambiar aquí el colorcito, al aplicar el conjugado lo que va a decir es que el ángulo de acá me tiene que dar, me tengo que cambiar el signo. Eso es todo. Pero primero tenemos que hacer la siguiente operación, que es el 2 tercios por el 2 tercios por el 10 a la 6, dividirlo entre el 34,5, entre raíz de 3 por 10 a la 3. Es una manera de hacerlo. Es una manera de hacerlo. O la ecuación del raíz de 3 veces de línea, pero eso para magnitud, pero eso al final de cuentas nos da una corriente de 33,46, o bueno, 47 aproximadamente, simplemente trabajando con dos decimales. Amper, ¿sí? Amper, listo. Ya con eso, pues hacemos una ley de tensiones de Kirchhoff, una LBK, y esa ley de tensión de Kirchhoff me va a decir que pues, la tensión de la fuente de alimentación pues, va a ser igual a 34,5 sobre raíz de 3 a 0 grados, y todo eso multiplicado por 10 a la 3, ¿sí? Suma de tensiones, más la tensión de acá, que es la impedancia, que es 3,04, más J, 15,54, y eso multiplicado por la corriente, que es 33,47 a en 36,87 grados. Por lo que entonces la tensión de la fuente de alimentación, ¿sí? La tensión de la fuente de alimentación, 34,5 sobre raíz de 3, que es multiplicado por 1000, más el fasor de 3,04, más 15,54 y eso multiplicado por la corriente que es de 33,47 al ángulo de 36,87, eso al final de cuentas, haciendo el cálculo, nos da como resultado, ¿sí? Nos da como resultado, pues 20,31,5 a un ángulo de 1,0 o de 1 grado básicamente aproximadamente, a 1 grado, 1,0 grados, y esto en kilovolts, y eso en kilovolts, ¿sí? Es en kilovolts. Y yo dice, bueno, pero oiga, la pregunta es un poquito rara, ¿no? Que la magnitud de la tensión de línea del primario. La tensión de línea, perdón, la tensión del primario en la fuente. Entonces, ¿cuánto es la tensión de línea en el primario? Piden que la pregunta simplemente es la magnitud. No me interesa el fase, el ángulo de fase, porque este ángulo está sujeto a este ángulo de acá. Realmente lo que interesa es la magnitud. Entonces, la tensión de línea en el primario, pues es que se agarra los 20,315. Esto es una tensión, esto como lo calculé en un equivalente monofásico, eso es una tensión de fase. Y me preguntan la de línea. Recuerde que todo lo del equivalente, toda tensión que usted calcule en un equivalente monofásico es de fase, y corriente que calcula en equivalente monofásico es corriente de línea. Teoría de circuitos. Entonces, ¿qué hay que hacer? La teoría me dice que, oiga, ¿cuál es el número de milímetros por radio 3? Entonces, la tensión de línea del primario aproximadamente, no aproximadamente, es decir, usted agarra los 20,315 por raíz de 3 y eso le da aproximadamente 35,19 kilovolts. Y esa sería la primera respuesta. Y esa sería nuestra primera respuesta. El inciso B dice que pues la regulación de tensión. El concepto de la regulación lo que le está diciendo es que usted compare por medio de la siguiente expresión lo siguiente. La regulación de tensión se define como la tensión de la fuente de alimentación menos la tensión de la carga sobre la tensión de la carga. Primario sobre secundario sobre secundario. Esto siempre y cuando la tensión de la carga sea la nominal, como en el caso acá que es la nominal. Y eso multiplicado por 100 para que no dé un valor porcentual. Eso lo que quiere decir entonces es que se agarre los 35,19, todo ya está en kilovolts, se nos van a cancelar la tensión de la carga que es... bueno, aquí estoy colocando tensión de línea, puede ser con las tensiones de línea, tensiones de fase, al final de cuentas nos tiene que dar lo mismo, pero vamos a tratar con las tensiones de fase, todo lo puedo calcular con el equivalente monofásico, entonces para que nos quede más práctico, entonces serían los 20,315 menos el 34,5 y entre raíz de 3 dividido entre 34,5 y entre
raíz de 3 y eso multiplicado por 100, por lo que entonces la regulación de tensión, porcentualmente hablando, nos tiene que dar aproximadamente lo siguiente, van haciendo el cálculo, 20.135 menos 34.5 y entre raíz de 3 y entre 34.5 y entre raíz de 3 y eso multiplicado por 100, eso nos da una regulación aproximadamente del 1.086%. 86%. Ay, aquí yo utilicé valores valores de fase. Si yo he utilizado los valores de línea, es decir, la tensión de línea 35.19, aquí 34.5, me habrá dado totalmente diferente. La respuesta es que da lo mismo. Si usted hubiera colocado el 34.5 menos, perdón, el 34.5 no, es decir, que si usted hubiera trabajado con lo siguiente, las tensiones, aquí coloqué las tensiones de fase, pero las de línea no me hubieran servido el 35.19 menos el 34.5 y entre el 34.5 yo no pudiese hacer lo mismo, no me daría lo mismo. La respuesta es que le da lo mismo, ¿sí? Le da lo mismo, ¿sí? Es decir, si usted multiplica esa operación aquí por raíz de 3, aquí quedaría la tensión de línea acá y me da exactamente la misma operación. No importa que sea valores de línea o valores de fase, tiene que dar exactamente lo mismo. Tiene que dar exactamente lo mismo. Y regulación de tensión es un valor, lo expresamos de valor porcentual y siempre va a ser positivo para cargas inductivas. Eso lo que me está diciendo es qué tanto cambia, qué tan diferente qué tanto es la porcentaje de diferencia que existe entre la fuente y la carga. Ojo, este concepto de regulación no se lo pueden tomar literal. Este concepto de acá es en un circuito referido, ¿no? Es aplicarlo en un circuito referido. Recuerde que esto tiene que aplicarlo en un circuito referido, si no van a encontrar regulaciones catastróficas que no tienen ningún sentido. Y lo ideal, ¿y qué quiere decir este número? Pues ese número en teoría está bien, desde el punto de vista que lo ideal es que la tensión de la carga y de la fuente sean iguales, que no hayan pérdidas, no haya caída de tensión por medio de los efectos de la resistencia y la dispersión. Pero pues lastimosamente, debido a esta impedancia, pues estas dos tensiones son diferentes. ¿Será que una relación de 1% está bien? Sí, está bien, porque quiere decir que la tensión de la carga de línea es 34.5 y la fuente necesita 35.19, un poquito más alto. Pero una regulación, por ejemplo, póngase a pensar 20%, 30%, es una locura decir como que si yo necesito 34.5, yo necesito que la fuente sea 50 kilovolts, o sea, eso quiere decir que las pérdidas acá son grandísimas. Lo ideal es que la regulación sea cero, que no existiera esa caída, pero esos efectos no se pueden evitar, esa es construcción y los fenómenos físicos, pero pues digamos que una regulación por debajo del 1% es excelente, ¿sí? Es excelente y pues quiere decir que estas impedancias no son tan grandes, ¿sí? Ya una regulación muy alta, del 20-30%, pues quiere decir que nuestra máquina constructivamente no es muy buena, no es muy buena. Eficiencia. Ahora se nos viene el concepto de eficiencia. Se nos viene el concepto de eficiencia. Y simplemente la eficiencia la podemos denominar de una manera muy sencilla como la potencia activa de salida sobre la potencia activa de entrada. La de salida es la carga, y aquí es la fuente. Y esto puede utilizar potencias trifásicas o monofásicas que harán exactamente lo mismo. La potencia de salida, sencillo. La potencia es de operación o la potencia de salida por el factor de potencia. Es decir, los 2/3 multiplicado por 0,8. ¿Y por qué aplicamos esa ecuación tan directamente de dónde sale el triángulo de potencias en el circuito? ¿Y por qué tan sencillamente? Pues por la simple razón de que pues ya yo de la carga conozco su potencia y su factor de potencia, ¿sí? Entonces esto aproximadamente me daría 0,533 megawatts. ¿Y la potencia de la fuente? Pues una forma podría ser la siguiente, es una forma, hay otra forma hay dos formas de hacer, y es que sería la potencia de entrada, que es la de la fuente, esto puede ser, pues simplemente la tensión de la fuente por la corriente de la fuente conjugado. 3 veces si es trifásica, así es monofásica, pero si la potencia de salida que usted colocó, aquí tiene que ser monofásico y monofásico, trifásico, trifásico. La eficiencia la da exactamente lo mismo, pero aquí o es mono con mono o trifásico con trifásico. Es decir, que usted no puede colocar un valor monofásico y un valor trifásico. O lo arriba es monofásico y lo abajo también, o los dos son trifásicos, pero no pueden mezclar. Aquí coloqué un valor monofásico. Así que cuidado que aquí el valor tiene que ser monofásico.
o simplemente es la potencia de salida más las pérdidas de potencia. En este caso, las pérdidas de potencia hace referencia, pues, a multiplicar la resistencia por la potencia, la resistencia, no dicho. Las pérdidas de potencia puede hacer referencia a las pérdidas en el diagonal, que es la potencia de la resistencia de 3,04 ohms. Cualquiera de las dos versiones tiene que dar lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos versiones tiene que dar lo mismo. Entonces, rápidamente, si yo... Y esto realmente es la parte real de esta operación, la parte real. No ojo que eso me da un número complejo, es la parte real de esta operación. Es la parte real de esta operación. Entonces, si yo multiplico el fasor de tensión, o sea, este fasor, lo multiplico por el fasor de corriente, la parte real, lo multiplico, le conjugo de la parte real, me da eso. Voy a dejar aquí el resultado, que comprueban ustedes de las dos maneras. Rápidamente voy a tratar de hacer el resultado para 3,04, lo voy a hacer de una manera. Voy a dejar el resultado de una forma, sí voy a dejar el resultado de una forma, y ustedes corrieron de las dos formas de que dar exactamente lo mismo. Ustedes ya sabrán cómo calcular la potencia y la resistencia, se lo conocen muy bien, I cuadrado R, I cuadrado R, entonces ustedes lo que se encargarán es de, pues simplemente de corroborar el cálculo, ¿sí? Aquí la potencia de entrada, según mis cálculos rápidos, pues me está dando 0,53667 megawatts. Por lo que entonces la eficiencia de la potencia de salida, claramente la potencia de entrada debe ser un poquito superior a la de salida. Lo ideal es que fueran iguales. 0,5333 y aquí sería 0,5367 multiplicado por 100 para que la eficiencia porcentualmente cuánto me dé. Entonces sería el 0,5333 dividido entre 0,5367, eso lo multiplicamos por 100 y me da una eficiencia de casi 99, casi el 100%, 99,31%. Y ese resultado es interesante. Ese resultado, ¿qué me quiere decir? ¿Será que es un valor, una cantidad interesante o qué opinan? ¿O qué podríamos opinar? Básicamente lo que me está diciendo. Una eficiencia de este valor quiere decir que la máquina no tiene pérdidas. Básicamente las pérdidas de la máquina son muy mínimas. Es excelente. Lo ideal es que la eficiencia fuera el 100%. Lo ideal es que la eficiencia fuera el 100%. ¿Qué quiere decir esa eficiencia? Pues que la fuente de alimentación del transformador, la potencia, la idea es que la fuente de alimentación entregue la potencia directamente a la carga. Si la carga me pide, un ejemplo, bueno, aquí está, 0,53 megawatts, la fuente entrega exactamente eso, pero ¿por qué la fuente tiene que entregar un poquito más? ¿Por qué tiene que ser un poquito más? Porque si ese poquito más quiere decir, para que la carga le llegue exactamente los 0,53 que pide la carga en esa condición de operación, la fuente que tiene que entregar un poquitico para que en el camino se pierda un pedacito y llegue lo que pide la carga. Es decir, la fuente manda 0,56, bueno, 0,54, vamos a hacer un poquito más, 0,54. Por acá se pierde un pedacito y nos quedan 0,53, es decir, que pierden 0,01. Y ese restante se lo lleva la carga, la reactancia no consume potencia activa. Entonces, el concepto de eficiencia lo que me está diciendo es que, pues, que ese señor de acá va a absorber potencia, o sea, esa potencia no se emplea para nada, eso es un cable. Podemos verlo si eso es un conductor que conecta la fuente de la carga y eso lo que hace es un transporte. La idea es que esa potencia acá se convierte en calor, pero no se está aprovechando para nada. La idea es que se lo lleve esa carga que la está operando. Pero les decía anteriormente que si estuviéramos en el modelo completo, la fuente entregaría una potencia y en el camino absorbería tanto la resistencia de magnetización como la resistencia. Eso lo que hace es que calienta la máquina, pérdidas de calor, y eso es dañino al transformador. Entonces, digamos que en el cálculo de la eficiencia, si llegas a esa resistencia, también tiene impacto, porque esta también consume potencia. Y listo, ya con este video, pues recalcamos, en resumen, cómo modelar un circuito equivalente por fase en un transformador trifásico, tener en cuenta especificaciones generales, en resumen, ¿no? Niveles de tensión, tipo de conexiones, ¿sí? Primario y secundario, saber qué es repasamos el concepto de elevador y reductor, condiciones, modelamiento de la carga en función de datos de potencia, tensión y potencia, cargabilidad. Hablamos un poco del concepto de eficiencia rápidamente y regulación. Recuerde que
eso lo pueden encontrar en otros videos del canal, en las definiciones de transformador básico, las definiciones formales de esto, un poquito más detallada. Aquí pues ya hacemos un review rápido de esto y unos cálculos pertinentes. Espero que con el video de hoy sea de gran utilidad para que ustedes puedan muchos problemas de este tipo que han encontrado, puedan enfrentar y pues no tengan confusiones a la hora de resolver cálculos. Si les llama mucho la atención este video, pues, no olviden dar like y pues a toda la comunidad de estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica y afines, pues compartir pues este video y pues hacerla, y pues no está de más una suscripción. Muchísimas gracias y espero encontrar una nueva oportunidad. Chao, chao.